Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. En esta ocasión le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Muchas gracias, Alonso, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador. Si te parece bien, comencemos con la nota de la semana. En el seno de Banco de México ocurre esta semana una decisión de política monetaria. Cuéntanos acerca de esto. Claro, bueno, hace una hora aproximadamente el Banco de México comunicó su decisión de política monetaria. Decidió subir, una decisión unánime, en 75 puntos base la tasa de fondeo en México. Ya se ubica en 9.25%. Me parece que la decisión y el hecho de que haya sido unánime ya estaba descontado por el mercado, no hubo grandes sorpresas. Y lo que sí me llamó mucho la atención es que el comunicado es sumamente similar al que se emitió apenas hace 7 semanas, el 11 de agosto, la decisión previa. Es muy similar, casi copiaron y pegaron el texto, a pesar de que el Banco de México nuevamente revisó de forma sustancial al alza los pronósticos de inflación para los siguientes trimestres. Entonces, si siguen ajustando tanto al alza el pronóstico, como que debería haber una mayor explicación o cambios en el comunicado, pero no lo hicieron y bueno, es la decisión del Banco de México. Es bueno saberlo y en línea con lo que se ha estado manejando también en nuestro vecino país del norte, ¿no? Sí, yo creo que lo que hay entre líneas en el comunicado de hoy del Banco de México es que probablemente sigan a la Reserva Federal. En las últimas 4 decisiones de política monetaria en México, si nos remontamos a mayo de este año, Banco de México ha subido la tasa de referencia en la misma magnitud que la Fed lo ha hecho, en la tasa de fondos federales. Mayo, junio, septiembre y agosto también. Yo creo que el Banco de México hoy no hizo ningún esfuerzo, porque así lo ven, en decirle al mercado, hacia adelante vamos a hacer menos que la Fed, o nos vamos a desligar, o podemos hacer algo distinto. Nos dan la misma guía y yo creo que la conclusión a la que va a llegar hoy el mercado es, lo más probable es que la reunión del 10 de noviembre en Banco de México, el Banco de México haga algo muy similar a lo que haga la Reserva Federal el 2 de noviembre, que es cuando la Fed tiene su reunión. Entonces, si la Fed hace 75 puntos base el 2 de noviembre, el mercado en México yo creo que de forma correcta tendría que estar anticipando 75 puntos base por parte de Banco de México el 10 de noviembre a una tasa del 10%. Entonces, eso es lo que está en juego. Habrá que ver cuáles son las reacciones durante lo que viene en la siguiente semana. Esta semana, sin embargo, también el INEGI publica el indicador global de la actividad económica para el mes de julio. ¿Cómo nos fue? Nos fue bien, nos fue mejor de lo esperado. En mayo y en junio habíamos visto retrocesos mensuales en el IGAE. En julio hubo un repunte, 0.4%. Le fue bien al sector industrial, que ha seguido creciendo, ya lleva 5 meses creciendo de forma consecutiva. Se recuperaron los servicios. Fue un buen dato para el IGAE de julio, pero Salvador y el auditorio hay que estar muy conscientes de que seguramente veremos una desaceleración en las cifras para agosto, septiembre y sobre todo para el último trimestre del año, en parte por los vientos desfavorables que estamos viendo en los mercados externos, turbulencia financiera y una desaceleración franca a nivel mundial. Un dato adicional que surgió durante la semana fue la balanza comercial para el mes de agosto. Así es, tuvimos datos de balanza comercial para agosto, son más oportunos que los del IGAE, que eran para julio, y lo que vemos ya en agosto es un poco en línea con lo que acabo de mencionar. Ya empezamos a ver en agosto descensos mensuales en las importaciones, por ejemplo, de bienes de consumo, de bienes de uso intermedio, un crecimiento muy marginal en las exportaciones no petroleras. Entonces,
parecería que el dinamismo en el comercio exterior ha disminuido y creo que esa será la tónica hacia adelante, pero estamos hoy con un déficit en balanza comercial que es un máximo histórico, si lo tomamos como los últimos 12 meses. No preocupa de forma marcada porque hay, por ejemplo, las remesas que están compensando este desequilibrio comercial, pero sí yo creo que lo importante, más allá del saldo en la balanza comercial, es cuál es el dinamismo o cuál no es el dinamismo en exportaciones e importaciones, sobre todo excluyendo petróleo. Claro. Este mes coincide el fin de la semana con el cierre de mes, justamente, y como todos los cierres de mes tenemos datos de finanzas públicas, en este caso para el mes de agosto. Es correcto, el viernes 30 de septiembre, mañana, porque estamos grabando en jueves, la Secretaría de Hacienda publicará el balance público al mes de agosto y las cifras de finanzas públicas suelen ser muy volátiles, no hay que irnos mucho con la finta, con el resultado de un solo mes, hay que verlo más de largo plazo. Y lo que hemos visto hasta ahora, Salvador, es que los ingresos públicos han estado fuertes, a pesar de que los tributarios casi no han crecido. Pero lo que estamos viendo también es que la contención del gasto ha estado ahí. El gasto público en México está creciendo menos que los ingresos. Esto ha permitido que el sector público consolidado tenga una buena cifra en el balance en su conjunto. Veremos qué pasa con las cifras de agosto, pero también viendo hacia adelante, hay que tener la conciencia que el próximo año será un año más complicado para las finanzas públicas. Creo que el presupuesto está hecho bajo supuestos alegres. Están pronosticando un crecimiento del 3% para la economía. Yo creo que va a ser sustancialmente menor y veremos cómo ajustan los números para que el balance cuadre. Ha sido además de estas críticas que se han dado en los últimos días, justamente con motivo de la presentación del paquete económico en la Cámara de Diputados por parte del secretario de Hacienda, ¿no? Sí, el secretario Ramírez de la O ha hecho su mejor esfuerzo para salir bien librado de estas comparecencias. Creo que el punto de partida para las críticas era el obvio: cómo pronostican un crecimiento del 3% para el próximo año cuando el consenso es de apenas 1.4%. Típicamente Hacienda, al hacer su presupuesto, se va con la estimación del consenso, no lo hicieron este año. Y también hay por ahí pronósticos de bajas marcadas en las tasas de interés que están por verse. Y si no se cumple el pronóstico de una economía muy dinámica, tendremos un faltante de ingresos. Y si se sobreestima la caída en las tasas de interés, vamos a subestimar el costo financiero. Entonces, por ahí podemos tener dos cosas que juegan en nuestra contra: menos ingresos por un menor dinamismo económico y mayor costo financiero porque las tasas no van a bajar tanto como ellos anticipan. Claro. La siguiente semana, si te parece bien, movámonos a lo que viene en los próximos días. Conoceremos los indicadores de confianza para productor y para consumidor al mes de septiembre, que en este ambiente un poco movido o de crisis, resulta bastante interesante ver cómo vas a hacer, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí en especial el índice de confianza al consumidor es al que tendremos que monitorear de forma más marcada. El índice de confianza del consumidor ha caído ya en 4 meses de forma consecutiva. Creo que tiene que ver con este choque de inflación, con esta desaceleración económica que se prevé. Entonces, para el mes de septiembre, yo no veo por qué el índice de confianza al consumidor haya repuntado. No creo que la ceremonia del grito haya sido lo suficientemente atractiva para hacernos sentir mejor. Sí. Entonces, veremos qué pasa con el índice de confianza al consumidor, y luego también vienen varios índices al productor por sectores. Esos han sido más mixtos. Manufacturas ha destacado por su fortaleza en épocas recientes, pero en general lo que hay que ver es la tendencia. Hemos tenido una tendencia mixta para productores, una tendencia a la baja para consumidores, y creo que esa va a ser la tónica para el resto de los siguientes meses. Esta semana que viene se presentará además los resultados de la encuesta de Banco de México, a la cual muchos estamos muy atentos con respecto a lo que ahí se publica. Totalmente. Yo creo que es la encuesta más amplia, más completa
más representativa de los pronósticos de los expertos en economía en México y fuera de México. Se publica siempre a principios de mes. Y bueno, hay que ver de forma puntual cuál es ahora el deterioro adicional en los pronósticos de inflación. No veo que vayamos a ver una mejoría en los pronósticos de inflación. La inflación todavía no toca un techo. Y también hay que ver, lo que sí podríamos ver es una recuperación en los pronósticos de crecimiento. Muchos sobrereaccionamos o nos espantamos de más a principios de año, anticipando un crecimiento del PIB en México más cercano al 1,5%. La realidad es que estará por ahí entre 2 o 2,2%, y eso también se debería haber reflejado en la encuesta del Banco de México. Entonces, y la última que hay que ver también muy de cerca, antes de que se me olvide, cómo cambian los pronósticos de mediano y de largo plazo para la inflación. Esta es la encuesta más representativa, como ya dije, y es una encuesta que de forma recurrente pregunta, ¿cómo ves la inflación en los siguientes 1 a 4 años o 5 a 8 años? Y esos son los pronósticos que el Banco de México usa como insumos importantes para tomar sus decisiones de política monetaria, y crucemos los dedos para que los pronósticos, sobre todo de largo plazo, se mantengan relativamente estables por ahí del 3,5 o 3,6 y que no veamos un deterioro. Ojalá así sea. Esta administración ha estado presentando el dato que vamos a platicar en estos momentos como un logro, cosa que siempre me ha llamado la atención, y tiene que ver con las remesas. Vamos a conocer justamente los datos de remesas para el mes de agosto, ¿no? Si subieron, si bajaron, a cuánto ascendieron. Totalmente, y tú bien lo presentas bien. Esta administración ha presumido el dato de las remesas. En un reporte que acabamos de publicar, mapeamos el alza en las remesas con el alza en los intentos para cruzar la frontera a Estados Unidos por parte de los mexicanos. Y lo que hemos visto en los últimos 2 años o más es que cada vez nuestros connacionales se sienten más animados para cruzarse de forma ilegal y se encuentran con el agente de migración en la frontera. Entonces, estas cifras las sacamos de la agencia de frontera, el CBP en Estados Unidos, Cross Border Protection Agency, y lo que vemos es, sí, las remesas hacia México han subido mucho, pero puede ser producto de un mayor éxito de nuestros connacionales para cruzarse la frontera, encontrar un trabajo y mandar el dinero de regreso. Entonces, eso de presumirlo como un logro de esta administración, yo creo que es totalmente lo contrario. Finalmente, el dato que permea en todas las conversaciones, ya sea de analistas de alto nivel o ya sea de las amas de casa o de las familias en general. El dato de la inflación, tendremos dato de inflación para el mes de septiembre. Así es, cerraremos la próxima semana, viernes, 6 de la mañana, con el dato del INEGI para ver cómo viene la inflación para el mes de septiembre. Nuestros pronósticos son que la inflación mensual estará cercana al 0,7%, tanto la total como la subyacente. Esto nos pone nuevos máximos en este ciclo. La inflación total llegaría a un pico de 8,8% en septiembre, seguramente lo anunciará el INEGI el viernes que entra, y en el caso de la subyacente, el pronóstico es que subiremos a un 8,3%. Entonces, no son buenas noticias. Si queremos ser optimistas y cerrar este podcast con una nota optimista, pensamos nosotros, piensan muchos de los competidores, que la inflación ya tocó techo en septiembre y que tendrá que empezar a descender de forma gradual. Ya veremos y estaremos muy atentos. Ojalá así sea, mi querido Alonso. Muchas gracias por este análisis tan claro y preciso. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la 3ª temporada de Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador, y al equipo. Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.